que no. Listos. Ok. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta, a ver si alguien conoce. Esto es un término más como teológico que cualquier otra cosa. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre diálogo interreligioso y ecumenismo? ¿Alguno de ustedes sabe? Ok. Entonces les No. voy a explicar por qué eso es importante. Eso es importante que lo entendamos, porque miren que el Papa Francisco, inclusive desde el Papa Juan Pablo II, se viene desarrollando todo un programa de diálogo interreligioso. ¿Sí? El Papa Francisco sobre todo, bueno, no, inclusive desde Benedicto XVI, porque Benedicto XVI era una nota, uno se lo imagina a él como una persona dura, como un teólogo, pues ahí intelectual, pero él era increíble, porque en Alemania, cuando él empezó a estudiar, los principales amigos de él eran los amigos de otras religiones, y él se sentaba a hacer coloquios en su casa cuando era obispo, en su casa, pues, que tenía bien grandecita allá en Alemania, con muchas personas representantes de diferentes religiones. Y él, digamos que de alguna manera formó esa base de lo que se llama el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso, entonces, es un diálogo en el que se propone que dialoguemos con las otras religiones. Y ese diálogo, hoy nosotros los cristianos, los católicos del siglo XXI, tenemos que estar abiertos a ese diálogo. Tenemos que conocer todas las cosas importantes. ¿Por qué? Porque antes estábamos en nuestro pedacito de tierra donde no había más religiones. Hoy en día salimos y a la esquina nos encontramos, nomás saliendo a la esquina nos encontramos con más religiones, ¿cierto? Y antes nos encontramos solamente con los cristianos evangélicos, ¿no? Oye, y con los judíos de pronto que tenían la sinagoga ya en la 97. Ahora pues nos encontramos con musulmanes que tienen por allá en la 30 no me acuerdo, 60 y pico, 70, tienen ya un templo y se encuentra uno con los ortodoxos y se encuentra uno con los de Nueva Era también, aunque ellos no son como una religión oficial, pero pues hay muchas personas que son como adeptas a eso. Hoy en día también, aunque digamos no como oficialmente, hay mucho budista, ¿sí? En donde uno se encuentra. Entonces tenemos que ser completamente abiertos para poder nosotros como cristianos entablar un diálogo. ¿Cómo se entabla un diálogo con el otro? Pues el diálogo se entabla es hablando en lo que estamos de acuerdo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a hablar en lo que no estamos de Vuelvo y acuerdo, todo a pues mi cuarto, ¿no? nunca Resulta vamos que a me poder van a establecer meter la un diálogo, entrada. ¿cierto? Entonces, siempre Porque que ustedes tengan cierro yo yo siempre esto. digo que es la bendición de Dios, ¿no? La bendición de Dios de encontrarse con una persona de ¿Qué otra pasó? religión y que digamos ¿Qué, esa, qué? ese encuentro, pues Sí, pero nos les dijo haga, ¿qué hay que hacer un ahí? segundito, yo desactivo por acá un audio, listo. Que esa encuentro pues sea don de Dios, entonces digamos que tenemos que iniciarlo de esa manera, que tenemos que iniciarlo de tal manera que hablemos y compartamos en lo que estamos de acuerdo. Y ese diálogo se puede, según nuestra iglesia y todos los avances en diálogo interreligioso, se puede realizar con todas las religiones, pues que tengan pues un fundamento serio, ¿no? Porque a veces hay religiones que no tienen fundamentos serios, que las personas, digamos, no son muy preparadas, sino que, digamos, que no, pero pues igual podemos escucharlos, ¿no? Escucharlos, no. Nosotros ya conocemos muy bien las razones de nuestra fe y eso nos va a hacer todavía más ricos escuchar a las personas de las otras religiones. Eso es lo que se llama diálogo interreligioso. Pero como ustedes saben, dentro de todas las religiones hay varias que compartimos una cosa importantísima y es que creemos en Jesucristo. Dentro de eso pues están todas las religiones protestantes evangélicas, están todas las religiones inglesas separadas de la iglesia o anglicanas, ¿sí? Y hay algunas otras religiones también que creen en Jesucristo como profeta, donde
Jesucristo es una figura, digamos, casi divina, como por ejemplo para los musulmanes, ¿cierto? Exactamente. Entonces cuando nosotros hablamos de ecumenismo, hablamos de las religiones en las cuales compartimos la figura de Cristo. Y desde ese punto de vista, pues, imagínense ponerse de acuerdo con un evangélico, a no ser de que nos empiece de entrada a atacar la Virgen, pues es delicioso porque empieza uno a hablar de Jesucristo, ¿sí? Pues, y a mí me ha tocado también, y ellos como que los educan un poquitico como para que ataquen la Virgen, y ataquen el Papa, y ataquen a Roma. Entonces ahí de entradita le digo, oiga, ¿por qué no hablamos de lo que estamos de acuerdo primero? Y después miramos a ver si podemos dialogar sobre algunas otras cosas en las cuales pues me interesa mucho su forma de pensar sobre la Virgen, sobre el Papa, y pues me imagino que usted también me dará la opción de darles mi forma de pensar. Y esa es como la forma de entablar un diálogo ecuménico. ¿Sí? Es también en lo que compartimos, empezando por Cristo, porque se supone que ecumenismo es cristiano, y pues, digamos, compartiendo y llegando pues a escuchar todo lo que se quiera escuchar. Pues obviamente hay interlocutores que a veces no son muy válidos, ¿no? Porque pues se ponen bravos y tal. Entonces yo no vine a pelear, yo vine a compartir el espíritu del Señor. Entonces esa es como la diferencia un poquito entre diálogo interreligioso y ecumenismo. O sea, después de todo este cuento tan largo, la diferencia es que el diálogo interreligioso es con todas las religiones que creen en un ser superior creador, y el ecumenismo entre nosotros las religiones cristianas. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Sí, Andrés, una pregunta. ¿Ellos creen en el Espíritu Santo? ¿Quiénes? ¿Los Los que musulmanes? son y los musulmanes creen en el Espíritu Santo o para ellos no existe el Espíritu Santo? Mira, la Trinidad es digamos, una figura del Nuevo Testamento, ¿sí? Es una figura del Nuevo Testamento, aunque está desde el Antiguo Testamento. Está desde el primer versículo de la Biblia donde dice que en las oscuridades aleteaba el Señor, ¿sí? Bueno, no me acuerdo ahora, lo podemos leer el versículo primero. Esa es figura del Espíritu Santo, pero digamos que como tal, la figura, lo que nosotros conocemos hoy como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues es una figura que empieza en el Nuevo Testamento. Entonces, las religiones en las cuales son cristianas y tienen, digamos su apoyo teológico en el Nuevo Testamento, normalmente creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se cree como Dios en todos. Bueno, no en todos, porque hasta llegar a eso que nosotros hoy conocemos, pasaron como 4 o 5 siglos, o sea, después de Jesucristo, o sea, para ponernos de acuerdo que el Espíritu Santo era Dios y que Jesucristo también era Dios y que era verdadero Dios y verdadero de hombre. Eso ustedes no se imaginan, leyendo la historia de la iglesia, toda digamos, el tema que hubo ahí para poder llegar a lo que hoy en día nosotros creemos como la Santísima Trinidad. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, los cristianos evangélicos creen en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Normalmente la iglesia anglicana, ¿sí? Y todas las iglesias, digamos, separadas del protestantismo creen en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los musulmanes no creen en el Espíritu Santo, porque ellos todavía están en el Antiguo Testamento, y para ellos, digamos que tienen una figura del Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios, que en realidad ese es el Espíritu Santo para nosotros. Pero para ellos, digamos, el Espíritu de Dios no es como nosotros digamos, lo experimentamos, porque el Espíritu Santo lo tenemos que experimentar y vivir para para podernos relacionar con él, ¿no? El Espíritu es el que nos da la sabiduría, la alegría, las ganas de vivir, ¿sí? Pero no, para ellos de pronto el Espíritu Santo, para los musulmanes, es como la inteligencia de Dios, que también el Espíritu Santo es inteligencia. Y así se va, digamos, teniendo varias definiciones, pero muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. No todas las religiones creen en el Espíritu Santo como Dios, ¿sí? Ese es
El quick. De hecho, nosotros también tenemos dentro de nuestra iglesia varias iglesias de diferente creencia en cuanto al Padre, al Hijo de la Trinidad. Y están, por ejemplo, los ortodoxos armenios, ¿sí? Que ellos creen en que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero que el sufrimiento, digamos, de Jesucristo no fue humano. O sea, que fue como una especie de, como de pantomima en la cruz, ¿sí? Y que ese sufrimiento, pues él lo hizo para salvarnos, pero que él no sintió como tal el sufrimiento humano porque era Dios. Y así, hay mil desviaciones con respecto a eso. Hay que hacer, eso es todo un estudio. Yo este semestre me hice como es bien complejo porque es además basado en pura filosofía socrática y pura filosofía, digamos, de la época de los griegos, y pues donde se llegó a esas conclusiones que yo digo que eso fue un milagro, haber llegado a lo que nosotros hoy en día conocemos como la Santísima Trinidad. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Ok, entonces vamos a arrancar con la lectura de la encíclica. ¿Quién quiere ayudarme para empezar en el capítulo 8? Es eso que saca el Papa, una bula encíclica. ¿La qué? Encíclica es una carta que el Papa lo saca para explicar algo. ¿Qué, mija? O para... ¿Tienes alguna pregunta? Por ahí creo que alguien está hablando, pero no lo vemos muy bien. Bueno, listo. Ok, entonces, ¿quién me quiere ayudar para leer el numeral 271 para empezar con el capítulo 8, que es nuestro último capítulo de esta encíclica? Si quieres, lo leo, Andrés. Gracias, Nelson. Listo, arranquemos entonces. Bueno, este capítulo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los obispos de India, el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Entonces, miren, este es el alma del diálogo ecuménico e interreligioso, ¿sí? Sí, no es ahí controvertir y nada, sino aprender de las otras culturas y que las otras culturas aprendan de lo que nosotros vivimos también. Continúa entonces, porfa, con el 272. Ok, el fundamento último. Los creyentes pensamos que, sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros, porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Entonces, uno de los valores grandes de las religiones es eso, es fundamentar la hermandad. Y pues uno, ¿cómo puede fundamentar la hermandad? Pues teniendo una apertura a que el creador es un padre de todos. Sigue con el 273, por favor. Okay. En esta línea quiero recordar un texto memorable. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión
sin respetar los derechos de los demás. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negociación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios, invisible, y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría. Ok, entonces miren, una de las conclusiones importantes a las que ha llegado la humanidad, no solamente el Papa Francisco, la humanidad y la Iglesia, es que la raíz del totalitarismo, o sea, la raíz de lo que está pasando en Venezuela, como por poner un ejemplo, hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona. ¿Qué es la dignidad trascendente de la persona? Pues el entender que somos creados, entender que venimos de un pensamiento donde tenemos digamos, una misión, un objeto, una forma de saber que además no somos pasajeros, sino trascendentes. Esto que estamos viviendo aquí no es venir y hacer mercado y pagar arriendo, ¿sí? Todo, y qué jartera venir a eso y que se vuelva a repetir, ¿no? Sino que hay un más allá, una trascendencia, una dignidad trascendente. Entonces dice que la dignidad trascendente de la persona humana, que sea imagen de un Dios invisible, precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar. O sea, esa relación de la que hablamos, esa relación con una persona, con un trascendente, del cual además nosotros somos imagen y semejanza. Ya fuimos creados como si fuéramos Él. No somos como Él, pero fuimos creados como si fuéramos Él. Eso es lo que dice, eso es lo que significa la imagen y semejanza. Si quieres, leamos el siguiente, el 274, por favor, para redondear la idea. Ok. Desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría que ha ido amasándose a lo largo de los siglos, aprendiendo también de nuestras muchas debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos. Creemos que, cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, y cómo esa herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales. Reproduciendo desde Despacini. Ay, qué pena. Gracias, Nelson. Aquí, digamos, es importante resaltar un par de ideas, digamos, principales. Y es que desde la sociología dice que cuando se olvidan esos principios culturales y religiosos, y eso ya está, digamos, ya está demostrado desde el punto de vista de la ciencia de la sociología, las sociedades empiezan un periodo de decadencia. Y eso ha pasado frecuentemente. Y lo curioso es que se convierte en ese periodo de decadencia, empieza negando la trascendencia y la cultura, pero termina adorando ídolos. Increíble, ¿no? O sea, terminan olvidando a Dios, pero terminan como reemplazando el Dios o como traicionando el Dios que venían adorando. Y ahí me acuerdo pues me acuerdo de la lectura de ayer, creo que fue, o antes de ayer, del Antiguo Testamento en la misa, que hablaba del becerro de oro, ¿sí? Que se sintieron tan seguros el pueblo de Moisés que terminaron
terminaron haciendo un becerro de oro, un ídolo. Y eso es lo que, digamos, lo que nos pasa cuando olvidamos a Dios. Siempre que nosotros olvidamos a Dios, terminamos volviendo algo de lo que nos rodea, lo terminamos volviendo el ídolo. Bien sea la plata, bien sea la fama, bien sea el poder, ¿sí? Bien sea bueno, tantas cosas que tenemos ahí y yo creo que todos de alguna manera lo hemos experimentado. Y miren que la figura más bonita de esa lectura del Antiguo Testamento del Éxodo es que Moisés se baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos, con las tablas de la ley, ¿sí? Emberracado se baja. ¿Y qué hace? Él no se pone a leerles las tablas de la ley, ¿no? No se pone a enseñarles ni nada. No, el man llega y coge y le rompe las tablas en la cara. Como diciendo, es que ustedes quebraron toda relación con el Dios con el que habíamos hecho una alianza. O sea, no, él no rompió las tablas de la ley como diciendo, esto ya se acabó, aquí nadie me hace caso, sino el símbolo de que se había roto una relación, una religión, ¿sí? Entonces ese es el símbolo bien bonito. Bueno, ¿alguien más quiere leer? Para que dejemos descansar un poquito a Nelson. Yo puedo leer a Luisito si Bueno, por favor, Olguita, dale. Es el 275. Cabe reconocer que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes. No puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora, pero de hecho son despreciados por la propiedad de vista de los racionalismos. ¿Qué verdad es tan verdadera? Listo, sigamos, Olguita, sigamos con el siguiente. Bueno, por estas razones, si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida de una sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. No pretende disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un lugar entre los hogares. Esto es la Iglesia, abierto para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor, y a aquellos que Él ama con predilección. Una casa de puertas abiertas. La Iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Gracias, Olguita. Bueno, esto sí está bien, con hartas enseñanzas, ¿no? El primero, el 275, habla de los textos religiosos, ¿sí? Acuérdense que los textos religiosos son toda una experiencia de la revelación de Dios en un pueblo. El Antiguo Testamento es toda la experiencia
de cómo Dios se le reveló al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es toda una experiencia de cómo Dios se le reveló a los 12 apóstoles y a través de los 12 apóstoles y Jesucristo como revelación suprema de Dios, como el sacramento divino a toda la humanidad. Y toda la historia, bueno, eso es de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, y pues todas las experiencias de San Pablo, que son preciosas, y las experiencias de las comunidades, tanto de Asia Menor como de Roma. Y ahí está toda la plasmada, todo lo que nosotros miramos como nuestros textos religiosos. Pero ahí no se acaban los textos religiosos. Continuaron en los primeros padres durante el siglo I, segundo, tercero y cuarto, imagínense, en los que yo les hablaba, donde hubo toda esa disputa teológica acerca de la Trinidad. Y continúa, ¿sí? Hoy en día el Señor escribe y se revela, escribe una Biblia en cada uno de nuestros corazones. Nosotros también somos testigos de la revelación de Dios. Es una revelación privada, ¿cierto? A cada uno. En algunos casos muy especiales, pues hay unas revelaciones públicas donde la iglesia reconoce que hay una influencia grandísima de Dios y que esa revelación se vuelve pública. Entonces es ahí donde la iglesia dice, este santo tenía razón, donde dice esta aparición de la Virgen tal y cual cosa, esta sí, esta no. ¿Sí? Entonces, pero el Señor sigue escribiendo la Biblia en nuestros corazones, porque es la experiencia de nosotros como pueblo de Dios. Eso es importantísimo, importantísimo. Tenemos esa escritura, esa norma normada, como decimos los teólogos, esa guía, esa carta de navegación, como decía Olguita en la clase pasada, ese manual de funcionamiento. Pero no olvidemos que el Señor se revela todos los días en nuestros corazones. Y eso se los he dicho varias veces, hasta en los huevos pericos del desayuno, ¿sí? Hasta en las caricias del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa. Es increíble cómo Él sigue escribiendo la Biblia en nuestros corazones. Y esa es una revelación privada. Bueno. Perdón un segundo, por acá me está sonando el teléfono. Ignore. Listo. Ok. Y lo otro que, digamos, importante de resaltar acá es algo que decía con respecto, que ya lo habíamos hablado, que decía con respecto a lo que son las razones y digamos, la razón política y social de la iglesia, donde dice que los ministros, que es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, ¿sí? Eso es propio, eso es, digamos, una misión propia de nosotros los laicos, pero que ellos ni siquiera pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, porque acuérdense que la política, de lo que hemos visto en todo este caminar de la encíclica Fratelli Tutti, pues la política está inserta dentro de nuestra historia, ¿sí? Es parte de nuestra historia. Y los sacerdotes y todos los religiosos, aunque esa no es su principal misión, pues ellos también están insertos en esta historia y pueden opinar sobre la política. El quehacer no es el propio de ellos, pero pues nosotros como laicos, digamos, estamos llamados a ese tema. Porque a veces dicen, no, este cura que no se meta en política. Claro que se tiene que meter y tiene que llamar y tiene que ser profeta y tiene que decir cuál es el querer de Dios y qué es lo que el Evangelio dice en cada una. Sí, ese es el quehacer de nuestros pastores en la iglesia. Ok. Y pues digamos que al final dice que no se pretende disputar poderes terrenos, sino más bien ofrecer, y eso me pareció muy lindo, un hogar entre los hogares. O sea, la iglesia debe ser hogar entre los hogares, no debe ser un sitio allá de discriminación de los que dan comunión y los que no dan comunión, y de los que ayudan al cura y los que no ayudan al cura, los que más hagan obras sociales, bueno, todas esas cosas están bien, pero hay que saberlas hacer como si fuera nuestra casa, como si fuera nuestro hogar.
como dice ahí al final de ese, el Papa, y comparándolo con María Madre, ¿no? Queremos una iglesia que sirve, que sale de la casa, que sirve a los hermanos, que sale de sus templos y de las sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza y ser signo de unidad. Ese es, digamos, el sentido de la iglesia. Cuando la iglesia no hace eso, está traicionando a Jesucristo. Y ahí nosotros tenemos que ser profetas cuando veamos eso en nuestras iglesias, tanto en nuestras iglesias domésticas como en nuestras iglesias parroquiales, ¿no? Eso es importante y tenemos que ser con cariño, obviamente, con cariño y con razones, ir a criticar también muchos actuales de nuestras comunidades. Y así se ha formado la iglesia por siglos, compartiendo ese tipo de cosas. Bueno, ¿quién quiere ayudarme a leer la 277? Si quieres, yo te ayudo, Andrés. Bueno, gracias, Machelita, porfa. La identidad cristiana. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Pero los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados y enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. Oigan esto que decía ahí al principio. La iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones. Y ahorita lo vamos a profundizar un poquitico más, porque vamos a leer un poco qué dijo el Concilio Vaticano II, o sea, qué dijo el Espíritu Santo al respecto. ¿Sí? Miren que cuando nosotros los cristianos empezamos a caminar en el mundo, ¿sí? Éramos Jesucristo y 11 apóstoles. Y Jesucristo y los 11 apóstoles eran los primeros cristianos. Y ellos no se agarraron contra el judaísmo, ¿no? Ellos no empezaron a pelear contra los judíos. Ellos simplemente dijeron, no, es que el Señor resucitó. El Padre Todopoderoso empezó a dialogar con el judaísmo y por eso a muchos de ellos los mataron y murieron como mártires. ¿Sí? Después entonces empezaron a caminar a caminar hacia el norte y llegaron a Antioquía, después llegaron a Éfeso, ¿sí? Entonces ahí empieza pues toda la historia de San Pablo en Atenas, ¿sí? Atenas que era como la China de hoy, digámoslo así, ¿no? Hoy en día uno ni siquiera puede decir que los Estados Unidos, porque los Estados Unidos pues no, es cuestionable qué potencia mundial es, ¿no? Pero digamos que llegamos a China y entonces nosotros cuando lleguemos a China no tenemos que ir allá a guardarnos contra los sintoístas, ni contra los budistas, ni nada, ¿no? Lo que hizo San Pablo fue dialogar. Él dialogó con las culturas, él se sentó y se metía al areópago y hablaba con los filósofos y estudió la filosofía de la época y llevó las categorías filosóficas al cristianismo y tomó categorías cristianas y las introdujo dentro de las categorías filosóficas de la época. Increíble, o sea, es una labor como amalgama cultural, ¿sí?
y religiosa, y y de ahí salió el cristianismo. Y gracias a ese compartir de San Pablo con las religiones, y gracias a digamos, a esa forma de evangelizar, que era no imponiendo, ¿sí?, sino dialogando, pues San Pablo logró evangelizar a muchos pueblos, y hasta el punto que llegó pues hasta Roma y allá hasta España, imagínense, con no más compartiendo lo que sabíamos sin obligar a enseñar a alguien a creer, sino simplemente compartiendo y respetando de alguna manera todas ese quehacer científico-teológico, ¿no? En esa época se llamaba teología, hoy se llama filosofía. Entonces, hoy en día tenemos que hacer lo mismo. Hoy en día no tenemos que salir corriendo cuando Karl Popper dice que tenemos que acabar con el hombre porque el hombre es malo. Tenemos que entender el por qué dice eso, ¿no? No tenemos que salir corriendo y agarrarnos contra Nietzsche porque Nietzsche decía que Dios ha muerto. No tenemos que salir corriendo, sino simplemente sentarnos a dialogar. Nosotros, eso sí, teniendo muy claras las razones de nuestra fe. Porque si algo tenía San Pablo, claro, eran las razones de su fe, el querer de Dios para el mundo. Entonces nosotros, digamos que estamos llamados a lo mismo. Y Benedicto XVI, antes de ser papa, él escribió, digamos que todo un tratado de cómo debería ser la nueva evangelización. La nueva evangelización no se da aquí imponiendo dogmas, leyendo el catecismo astete, ni imponiendo los 10 mandamientos, ¿sí?, ni poniendo a todo el mundo a rezar el rosario y bueno, todas esas cosas tienen su validez. Pero hoy en día la evangelización es con diálogo, tendiendo puentes, ¿sí?, entendiendo a los demás y sobre todo con experiencia de vida. Entonces, yo creo que eso es como lo que más nos... entonces, desde ese punto de vista, pues somos demasiado responsables por lo que estamos haciendo aquí. Y el Papa lo sabe, y los párrocos, por eso es que nos permiten abrir estos espacios y formarnos, que es importantísimo, pues para la vida de la iglesia y para la vida pues misma de nosotros, ¿no es cierto? Ok, sigamos entonces, Machelita, bueno, y ahí pues importante la belleza de la música del Evangelio, ¿no? Y la música del Evangelio tiene que seguir sonando entre nosotros y más entre nosotros los cristianos. Sigamos entonces con el 278, por favor. Listo. Llamada a encarnarse en todos los rincones y presente durante siglos en cada lugar de la tierra, eso significa católica. La Iglesia puede comprender desde su experiencia de gracia y de pecado la belleza de la invitación al amor universal, porque todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. Donde quiera que se reúnen los pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos. Para muchos cristianos, este camino de fraternidad tiene también una madre llamada María. Ella recibió ante la cruz esta maternidad universal y está atenta no solo a Jesús, sino también al resto de sus descendientes. Ella, con el poder del resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades y donde resplandezcan la justicia y la paz. Es increíble lo que significa católica, ¿no? Católica significa universal. Nosotros a veces decimos, no, es que nosotros somos católicos, pero miren, aquí estoy llamado, digamos, como a denunciar ciertos comportamientos de algunas iglesias autodenominadas católicas. Hay iglesias, por ejemplo, las catecúmenas, donde hacen misa y cierran las puertas y no entran sino los del parche. Eso no es católico, porque nuestra iglesia católica es abierta. Nosotros por eso cuando tenemos una misa, las misas son de puertas abiertas, hasta nos da frío, ¿no? Pues si nos hacemos en la puerta, porque siempre nuestras iglesias son abiertas, ¿sí?, abiertas a todo el mundo, y ahí puede entrar el que quiera. Eso es, digamos, otra cosa.
¿por qué nosotros discriminamos ciertas figuras y ciertas cosas? El otro día que estuve en la iglesia de los Caballeros de la Virgen por allá en Tocancipá, ¿sí? Me daba, mejor dicho, ya me daba era rabia, cómo cogían a las niñas que iban en falda cortica y no las dejaban entrar. Y a otras, las niñas de 3, 4 años que iban de camisetica corta sisa, les ponían una cosita que para que no les miraran los hombros. ¡Jue madre! Eso no es una iglesia abierta, ¿sí? Eso es una iglesia completamente desfigurada en cuanto a lo que pueda ser el ser o la dignidad de la persona. Está bien, uno tiene que ir con cierta dignidad a la iglesia y pues no hay que irse de pantaloneta y tenis en lo posible, pero pues el Señor allá, así vaya uno en pantaloneta y tenis, lo recibe con el mismo amor y con el mismo cariño. Entonces, ¿por qué tienen que coger a una de estas niñas? Yo creo que yo me podría pensar que si yo fuera esa niña, ¿sí? Yo no volvería a esa iglesia. Terrible. No volver. Terrible. ¿Qué Entonces, comunidad es, Andrés? ¿Qué comunidad es? no, digamos es la iglesia, yo no sé si han ido, los Caballeros de la Virgen, que ellos son como chapados al medioevo, ¿no? Ellos no tienen cosas malas, tienen también cosas buenas, pero un poquitico están cogidos a esa teología de la edad medieval, ¿no? Donde el cuerpo era malo, donde ni siquiera el sexo entre esposos legítimamente casados era bueno, ¿no? Entonces, hoy en día, pues no es que la iglesia haya, digamos, avanzado, sino que hoy en día entendemos la dignidad del hombre, el poder del cuerpo en la persona, ¿sí? Ellos tienen, digamos, como un sesgo teológico y es que separan el alma del cuerpo, ¿sí? Entonces el alma es buena, es creada por Dios, el cuerpo es malo. Entonces desde ese punto de vista Jesucristo no pudo haber sido hombre, ¿cierto? Entonces esa separación entre alma y cuerpo pues los lleva a hacer cosas absurdas, ¿no? Como esas que les cuento hoy en día en pleno siglo XXI y que ese tipo de cosas pues no son católicas, definitivamente. Se vuelven como muy extremistas, como ya se empiezan a convertir como en sectas, porque se vuelven tan al lado y como con tantos cosas que cortan la libertad, que ya se convierte como en unas cadenas. Sí, eso es verdad. O sea, se vuelven completamente ellos, ¿no? Una secta. O sea, dejan de ser católicos. Puede ser la iglesia libre que nos deja a todos, que nos acepta como somos. Exactamente. Eso es lo que hizo el Señor cuando aceptó cuando empezó a dibujar en la tierra y María Magdalena, bueno, no era María Magdalena, pero sí la prostituta, ¿sí? Dicen que era María Magdalena, algunos teólogos dicen que podía ser la misma, pero escribió ahí y dijo, bueno, pero ¿quién te condena? ¿Sí? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces eso es nuestra iglesia católica. No se nos olvide nunca, ¿no? Y la iglesia católica es unidad, pero diversidad, ¿sí? Entonces, si un homosexual quiere entrar a misa, ¿por qué se lo vamos a negar? Que entre a la misa, de pronto ya se convierte, ¿sí? Bueno, hay mil cosas, ¿no? Mientras se comporte dentro de lo que es el rito, pues está bien, pero eso es nuestra iglesia católica. Entonces eso es muy bonito de lo que dice el Papa acá, que nunca se nos olvide digamos, ese aspecto importante. Me gustaría que leyéramos el Apocalipsis 12:17. ¿Alguien lo tiene por ahí a mano? Vamos a buscarlo. Ok, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Que habla de la figura femenina de María. Si quieren, yo lo leo. Bueno, por favor, María del Pilar. Enfurecido, el dragón con la mujer se alejó a pelear con el resto de sus descendientes
los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús, y se detuvo a la orilla del mar. ¿Sí es ese? Ese es, sí, señora. Enfurecido el dragón con la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer fue la que le pisó la cabeza. ¿Qué es pisarle la cabeza en la escritura? Lo derrotó. ¿Cómo lo derrotó? ¿Se acuerdan de la historia? El hijo que estaba en el vientre, el santo de los santos, el señor de los señores, dice el Apocalipsis. Fue el que derrotó, ¿sí?, al mal en el mundo. Esa es la figura de Jesucristo glorificado y derrotando el mal por la resurrección. Y esa es la figura de María en la iglesia, ¿sí? María en la iglesia es la que es garante de ese episodio, digámoslo así, de la revelación, en el cual Jesús tomó todos los pecados, ¿sí?, y gracias al sí de María, y ahí es donde ella es grande, en el sí, se convirtió en madre de Dios y en madre de la iglesia. Y por eso es la que guía a la iglesia. También María guía a la iglesia. Ella es garante, ella es, digamos, el modelo de iglesia. Reproduciendo desde ¿sí? Destapacini. Ese es, digamos, uno de las figuras bonitas que hay ahí. Sigamos, Marcelita, y adelantemos otro poquito. Listo. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos son minoría. Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esa libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes, atestigua que las cosas que tenemos en común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios. Si quieres, continúa con la siguiente para redondear. Al mismo tiempo, pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la iglesia, unidad que se enriquece con diferencias que se reconcilian por la acción del Espíritu Santo, porque fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, donde cada uno hace su aporte distintivo. Como decía San Agustín, el oído ve a través del ojo y el ojo escucha a través del oído. También urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Escuchando su llamado, reconocemos con dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. No obstante, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Bueno, y aquí pues le subraya un poquitico lo que yo les decía de la unidad de la iglesia, ¿sí? Y lo que dice Santo Tomás es bien bonito, ¿no? El oído ve a través del ojo y el ojo escucha, San Agustín, y el ojo escucha a través del oído, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en nuestra iglesia somos riquísimos, o sea, no podemos estar agarrados contra los caballeros de la Virgen, con los que les hablaba ahorita, sino cuestionarlos, ¿no es cierto? Y decirles, oiga, dialoguemos, igual como si fuera otra religión, ¿sí? Pero ellos también son hermanos de nosotros. No tenemos que andar discriminando a los del minuto de Dios, que porque nosotros hacemos más bonitas las misas y más solemnes, ¿sí? No tenemos que andar agarrándonos pues con los de el Opus Dei, porque pues ellos también tienen sus riquezas. Lo que tenemos que hacer es mantener nuestra unidad en la diversidad, ¿sí? Y eso es lo más importante de la iglesia, siempre y cuando nos respetemos y tendamos puentes
y hagamos, pues, digamos, este tipo de cosas. Entonces, y ellos, tanto nosotros estamos llamados a cuestionarlos a ellos como ellos a nosotros. Acuérdense que el otro es el espejo en el que uno se mira. Y nosotros nos miramos en el espejo de nuestros homólogos en nuestra iglesia católica, pues podemos entender que estamos haciendo mal nosotros también. Esa es la forma, digamos, un poco de reconocerlo. Y él dice que ese proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos, porque pues los primeros que estamos llamados a unirnos somos todos los cristianos, ¿cierto? Bueno, vamos a dejar hoy por acá porque el siguiente numeral pues del 281 en adelante, pues es muy interesante porque tiene que ver con el pensamiento de la iglesia con respecto a las otras religiones. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo sopló en el Concilio Vaticano II para abrirnos la entendedera hacia las otras religiones, y vamos a entender en ese aspecto cómo lo hace y cómo lo quiere la iglesia. Entonces vamos a dejar por ahí hoy, y yo creo que en la próxima clase nos queda ya poquitico, creo que nos quedan como 2 hojitas o 3 hojitas, vamos a terminar ya nuestro curso. Entonces, pues váyase preparando para que terminemos la próxima clase. Ok, ¿alguien quiere aportarnos algo, darnos algo que el Señor les inspiró con respecto a lo que hablamos y lo que leímos? Tengo una curiosidad, Andrés. Dijiste que al principio era Jesús y 11 apóstoles. Sí. ¿Por qué? Y bueno, yo sé que Judas después se descarrió, pero al principio no era uno de los apóstoles. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Dije los 11 apóstoles porque a Judas lo reemplazaron después, ¿cierto? Sí, claro. Fueron 12 y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Digamos que